Ahora, para continuar con nuestro foro, tenemos como invitado al profesor Jesús Orlando Rangel, biólogo de la Universidad Nacional con maestría y doctorado en biología de la Universidad de Ámsterdam. Es profesor de la Universidad Nacional y es una de las voces autorizadas en Colombia para hablar de los ecosistemas de alta montaña que incluyen los páramos. Además, es miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Marcela. Ricardo, recibió mi presentación, ¿no? ¿La puede subir? Entonces, sí, señor. Ya aprovechemos la pongo. el tiempo. Si quiere, déjeme, le hago una pequeña introducción para su exposición. Okay. Es importante, digamos que su participación primero nos honra porque pues, es usted una eminencia, hay que decirlo, en este tema del estudio del factor biológico y biótico de estos ecosistemas de alta montaña. Como bien habíamos conversado, profe, buena parte de esta discusión sobre Santurbán y proyectos de gran minería tiene un eje fundamental que es la importancia de la riqueza hídrica de ese ecosistema. Y es tan importante porque en el caso del río Suratá, que es donde está, sobre aguas arriba del río Suratá, es que está el proyecto en específico. Ese río en épocas de sequía alcanza a significar el 50% del suministro de agua que requiere el acueducto metropolitano de Bucaramanga. Precisamente como lo conversaba Joana, con el tema del cambio climático, seguramente nuestras fuentes hídricas van a tener unos escenarios mucho más críticos. Y así lo incluye el Estudio Nacional del Agua que hizo el IDEAN, que contempla e incluye a Bucaramanga como una de las ciudades capitales que podría sufrir de estrés hídrico o de escasez hídrica en los próximos años. Y también en ese escenario, profesor Jesús Orlando, sobre la evaluación de esa riqueza, es bien importante también partir de que poco es lo que conocemos. El Estado poco conoce sobre las aguas subterráneas, en este caso, precisamente sobre la zona que va a realizar el proyecto la multinacional. Es muy importante para los santandereanos conservar esa agua y por eso para nosotros es demasiado honroso que usted nos acompañe hoy y nos pueda aportar desde su conocimiento algunos elementos para que los santandereanos tengamos muy claro la importancia de esa riqueza hídrica. A continuación voy a compartirle su presentación y es todo suyo el escenario. Muchas gracias, profesor, de nuevo. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A ver, cuando me invitaron, salíamos de un foro en UN Radio sobre esto. ¿Cuál es mi participación? Bueno, soy cucuteño, entonces soy uno de los afectados de manera directa. Y dediqué buena parte de mi vida. Hoy he dedicado más de 40 años a estudiar en el territorio colombiano y especialmente el páramo. Bueno, entonces hice una presentación muy corta, hablé con Ricardo de algunas cosas y quiero precisarle a la audiencia que lo que voy a presentar son posturas derivadas de la investigación del conocimiento en general de los sistemas biológicos de alta montaña. Yo dividí algo aquí de lo que hablaba con algunos especialistas, de lo que fue nuestra intervención en los inicios del conflicto, en los inicios de esto, que fue 2010, 2009, 2010, 2013, y la fase actual. Participé muy activamente en los primeros años, luego ya no, porque se formó una confusión y nos coartaron mucho en a los universitarios poder participar activamente en la tarea de hacer una buena delimitación del complejo de páramo. Entonces sigamos, por favor. Con la presentación. Entonces yo quiero, sigamos. Usted la maneja, ¿verdad, Ricardo? Ok. Bueno, miren, muy rápido para la audiencia. Los ambientes paramuros en Colombia tienen un punto de inicio, más o menos en la historia natural, por ahí entre unos 3.5, 4 millones antes del presente, y son producto del levantamiento de esta parte de los Andes. Cuando algo se levanta, también algo se va hacia abajo. Es un fenómeno de acción y reacción. Entonces, cuando empieza este levantamiento, hay cambios en lo que se llaman las paleoaltitudes.
gracias a los trabajos de mi profesor, el profesor Van der Hamen, y su escuela, pues se ha podido documentar. Colombia es uno de los países mejor documentados en su historia paleoecológica, que es de las cosas dolorosas. No somos de los países mejor documentados en todo, pero nada de esto se utiliza casi en los problemas críticos del país. Entonces, el páramo empieza a conformarse como un sistema que está asociado con el levantamiento de esas cordilleras y con procesos biológicos. Estos ramales de la cordillera especialmente reciben influjo de la madre, de la mamapacha, de todo lo que es la biodiversidad, que es el bacino amazónico. Una vez que el bacino amazónico se consolida, hay procesos de territorización, etcétera, entonces empieza la dispersión hacia ambientes nuevos. Entonces, pasamos por épocas en que solamente había una pequeña porción del territorio emergido, pero llega ya a puntos por ahí a 1500 metros, por ejemplo, de palealtitud, cuando ya hay como una especie de protopáramo. Entonces, en las partes más altas de estos macizos, por un efecto típico digo yo, de efecto de masa, empiezan a aparecer clareos, y en esos clareos, entonces, toda esta vegetación abierta empieza a colonizar. Se va conformando esto hasta llegar a más o menos unos 2.5, 2.8, 3 millones de años antes del presente, cuando ya se alcanza la altitud de los páramos actuales, inclusive un poco más, porque es apenas lógico que en ese transcurso de tiempo, pues ha habido erosión, etc. Entonces, el páramo resulta de este proceso, y en este proceso se va enriqueciendo con procesos de especiación y con procesos de inmigración, pero sobre todo procesos de especiación. El páramo es el ambiente más rico del mundo en procesos de especiación. No hay ninguno con unos niveles de especiación tan altos. Y el páramo, desde Costa Rica hasta Bolivia, con más o menos unas 5.300 especies de plantas con flores, tiene en Colombia su máxima expresión. Y en Colombia los diferentes páramos tienen eso, una condición de distintividad, es decir, cada páramo se tipifica porque tiene sus condiciones que no se repiten en otro. Okay. Entonces el páramo se origina en un ambiente húmedo, ¿okay? Y en un ambiente húmedo en donde el fenómeno de las erupciones volcánicas y los depósitos de cenizas volcánicas permiten entonces que se formen unos suelos muy ricos tanto en el páramo como en la parte andina, y suelos que tienen una gran capacidad de retención de agua por los complejos químicos que tienen las cenizas volcánicas. Ese es el origen del páramo. Entonces, en su historia ha pasado por diferentes acciones: prepáramo, protopáramo, páramo bajo, páramo medio, páramo alto, superpáramo. La siguiente. Bueno, cuando intervenimos en el proceso Santurbán, y intervenimos porque el gerente Greystar pecó por bocón. Salió a decir y a escribir que quién se atrevía a hablar de páramos si en Colombia nadie sabía de páramo. Y entonces, pues, en la universidad se formó como decimos nosotros, entre comillas, un bochinche, ¿no? Como dicen los caleños. Entonces, ¿cómo así? Por Dios. Entonces, pues, nosotros dijimos, bueno, queremos contestar al gerente Greystar, etcétera, etcétera. Y hubo posibilidad de que a un estudiante de doctorado nuestro le dieran una bequita, y en 6 meses hizo el primer mapa sobre la zona de páramo en Santurbán, que lo vamos a ver más adelante, y le contestamos al gerente del Greystar diciéndole, mire señor, creo que usted se equivocó mucho, y muchas de las cosas que ustedes pusieron en los mapas sí está en zona legítima de páramo. Pero antes de eso, entonces, quiero contarles algo. Estos ambientes que hay de lagunas en las partes altas de nuestras cordilleras en el páramo son el legado que nos dejó la última glaciación. La última glaciación empieza hace 120.000 años, termina hace 14.000 o 11.000 para algunos, y como producto de esa fusión de esos hielos, el glacial en su efecto mecánico arrastra y llega y finaliza y excava, y luego se forman esos depósitos. Todos esos lagos y lagunetas, no grandes lagunas como Tota, por ejemplo, son netamente originados por la acción glacial. Y casi todos tienen una edad que va entre 12.000 y 13.000 años máximo. Más viejos no son. Y todos más o menos hace 7.000 años que se presentó una época muy crítica, de 6.000 años, global, que se llama el óptimo climático, en que la temperatura subió mucho, muchos de esos ambientes se secaron. ¿Okay? Desapareció, como en la foto inferior a la izquierda, desapareció eso que se llama el espejo de agua.
Pero en algunas partes ese espejo de agua desaparece, por así decirlo, de manera general. Pero como en el páramo hay mucha materia orgánica y muchos ambientes como estos de turbera, en donde la materia muere y no se descompone por la baja temperatura, sino que queda allí, se forman algunas sustancias coloidales que tienen un poder absorbente y de mantener el agua casi superior, por ejemplo, a lo de los pañales desechables. Uno de nuestros doctorandos hizo su tesis hace ya 16 años sobre esto en el páramo de Fruntino y lo documentó muy bien, ¿no? O sea que muchas veces una laguna de estas, que por causa natural ha perdido su espejo de agua, mantiene en el subsuelo esa humedad. Y eso es importantísimo porque es la fuente de un equilibrio hídrico de agua que sale de aquí, va hacia allá por diferencias de presiones osmóticas y se regresa a la atmósfera. En el caso de la cordillera oriental, con el grupo de profesor van der Hamen, se tienen trabajadas, documentadas 20 de estas lagunas. De esas 20, solamente 6 permanecen con espejo de agua. De esas 5 en el páramo de Sumapaz. Por eso Sumapaz tenemos que defenderlo así como estamos defendiendo Santurbán, porque es el único recurso que nos queda para no se sabemos cuánto. Ahora vamos a ver cómo es la tasa de sedimentación y de colmatación. Pero este proceso, que es un proceso histórico, todos los depósitos de agua dulce continentales tienen que desaparecer, van a desaparecer. El asunto es cómo hacemos para que nosotros no aumentemos esa velocidad de colmatación, de sedimentación. Pues simplemente no ayudando, echándole más sedimento, ni drenándolo. Esa es la única solución. Bueno, aquí en el centro de la diapositiva ustedes ven un diagrama que está con colores azules y amarillos, y aquí al lado derecho está una cosa que dice seco, húmedo. Eso es lo que hacen nosotros los paleocólogos y los palinólogos cuando reconstruimos lo que fue la historia en un sitio, entonces se hacen las fluctuaciones del nivel de agua, etc. En Frontino, hay épocas, Frontino es el sitio de alta montaña mejor estudiado de Colombia y mejor documentado, es decir, estaban con una documentación casi que a los 2 centímetros. Hubo épocas marcadas en que usted ve que desapareció, por ejemplo, el espejo de agua. Y luego vuelve a aparecer, desaparece, vuelve a aparecer, disminuye. Entonces son ciclos, llamamos normales, que obedecen a causas naturales, es decir, cambio global. Aquí no hay que confundir cambio global con cambio climático. Desafortunadamente, pues ya han vuelto esto todo un revoltijo que es horrible. No, cambio global, es decir, por condiciones naturales globales. Entonces, todo eso se presenta, pero hemos visto que se recupera. Y se recupera y hoy en día tenemos un buen nivel de agua. En Sumapaz tenemos 14 o más lagunas, de las cuales no conocemos nada. La historia paleocológica es desconocida. Alguien me dijo, ¿cómo es posible que no haya estudiado su tierra? Sí, así es. No hay peor cuña que más apriete que la del mismo palo, ¿no? Hemos estudiado la cordillera occidental, la central, otras partes, pero no es. Entonces es una lástima, pero tenemos buenas medidas de referencia. Entonces tenemos que aceptar de que estos ambientes están sujetos a ese efecto tan fuerte y que sabemos que se van a secar, pero es con un ritmo. La siguiente, Ricardo. Bueno, entonces, aquí está otra vez el ejemplo de anterior, la parte inferior, y a la derecha está una simulación dinámica del balance de masas que hizo un estudiante doctorado mío, el profesor Julio Eduardo Beltrán, de la Universidad Distrital. Él se graduó hace 10 años, hizo su tesis sobre los humedales de Bogotá y los riesgos ante un efecto de pérdida de caudal, ya sea por la entrada o descenso de las precipitaciones. Hice una simulación muy buena y se calculó todo. De ahí saqué yo esto, que muy sencillo, me explicaba él. Yo soy un experto en regla de 3 máximo, así que derivadas y eso, nada, muy duro para mí. Entonces simplemente una cosita de esas, pero cuando uno ve la fórmula dice uno, pues sí, tiene razón, ¿no? Entonces simplemente la fórmula dice que la tasa de cambio en el volumen de agua de una cuenca, de cualquier cuenca, está relacionada con las entradas y las salidas. Y entonces hay unas ecuaciones, que dice entrada, salida, caudal mensual promedio, la precipitación mensual, etc. Si aceptamos eso, entonces pasamos a la figura de qué es el ciclo del agua, que nos lo dieron en la primaria, porque a mi hijo, yo le escucho eso y se lo explico y me dice, sí, yo ya lo sé. Pero
casi siempre se nos olvida. El agua es un recurso natural recuperable. No es infinito. No, hay una equivocación. Por supuesto que está sujeto a las variaciones planetarias, al efecto del dios Ra, que si el dios Ra se pone bravo, o se está de buen genio, si hay explosiones, no hay explosiones. Entonces, está sujeto a eso. Y tan así es que nosotros aceptamos que hubo cambios muy fuertes. Por ejemplo, la Guajira fue alguna vez bosque tropical muy húmedo, pluvial, ahora es un desierto, etc. Entonces, el agua no es un recurso eterno, ¿ok? Es recargable, es recuperable, como un plumafuente, ¿verdad? Se acaba y hay que recargar. Entonces, aquí vemos de la manera muy sencilla el esquema que yo utilizo para explicarle a mis estudiantes. La mayor fuente de vapor de agua para la atmósfera es el mar, pero después viene toda la parte continental, ¿ok? Entonces, se necesita que de las ciénagas, de las lagunas, de todas estas lagunetas, haya fuentes de evaporación para que se carguen los vientos locales y también para que haya evaporación. Y esa evaporación llegue a la atmósfera. Se necesita la vegetación, que la vegetación haga sus funciones, transpire y devuelva agua a la atmósfera. Se necesita que haya percolación, que el agua entre, vaya por subterráneo, vaya a ciertas fuentes de captación y otra vez entre el ciclo. Entonces, ¿se acuerdan? Esto es un sistema. Y en un sistema, si una parte falla, empieza a colapsar el asunto. Entonces, hay que entender eso, que en la medida en que se pierda poco a poco uno de los componentes, puede haber una afectación. En la medida en que perdamos todos los casquetes glaciares, pues vamos a tener afectaciones en este ciclo. Lo que pasa es que no nos alcanza la vida para contemplar los efectos. Como yo le digo a la gente, hace poco presentaron una foto del Nevado del Tolima, y entonces yo dije a alguien, eso es un fotomontaje, porque yo estuve en el Nevado del Tolima hace 40 años y tomé la misma foto y aquí está. Es decir, el ciclo de vida nuestro no nos da para percatarnos de esos cambios, son cambios muy de una amplitud muy grande, pero sabemos por qué queda en la historia. Acuérdense, el pasado es la llave que nos permite conocer el presente. Sabemos por qué hay esos testimonios en la historia. Entonces, si afecta a eso, pues se producen grandes cambios. Entonces, la segunda reflexión, por supuesto que cualquier intervención en ese sistema va a afectar el ciclo. La afectación va a depender del efecto fuerte de la intervención. La siguiente, Carlos. Bueno, hemos trabajado mucho en la región Caribe, y en la región Caribe teníamos un problema, o tenemos un problema muy fuerte con las ciénagas. Por ejemplo, el departamento del Cesar, ciénagas que reciben descargas del Magdalena, de ríos que drenan parte de Santander, Sogamoso, el Lopón, el Lebrija, etc. Y estas ciénagas, que son la base de la economía de buena parte de los pueblos del Magdalena, pues ahí no hay nada que hacer. Ahí ya se fueron. Miren ustedes aquí abajo. Aquí en Ciénagas del Caribe dicen la ciénaga, ¿verdad? Ciénagas dice la profundidad actual de la ciénaga y la velocidad de sedimentación. Hay puntos en que la velocidad de sedimentación son de 3 centímetros por año. Eso es como si estamos jugando con barro. ¿Cuánto le queda a la ciénaga? 70 años de vida útil. Esto lo sabe el gobierno, lo saben las entidades, lo tienen las corporaciones. Gastamos 14 años trabajando en el Caribe. No sabemos si van a tomar alguna medida. Pero al punto que nos interesa, que son las lagunas de páramo. Entonces miremos aquí, hay algunas lagunas. La laguna del Reposo, la Cordillera Occidental, Agua Blanca aquí, páramos cercanos a Bogotá, la laguna del Gobernador, la Cordillera Oriental, Laguna Verde, etc. Está la profundidad de la laguna actual, está la velocidad de sedimentación y está lo que le queda de vida a esa laguna. Más o menos todas van entre 0,11 centímetros por año hasta 0,2 centímetros por año, que es la más alta, ¿ok? Pero son ritmos de sedimentación que nosotros decimos, bueno, pues nos va a durar 3.000 años en algunos casos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues evitar que nos la drenen, evitar que nos la destruyan. Y el tiempo hará su trabajo, o de pronto puede haber una fluctuación climática y no se acerca a un calentamiento, sino de pronto un enfriamiento y la cosa vuelve a funcionar. Pero lo que sí es evidente es que aquí en el páramo la velocidad de sedimentación y de colmatación es menor en comparación con esto. ¿Por qué? Porque no hay intervención fuerte. Entonces, en el momento en que metamos una intervención fuerte, como sí lo tenemos en el resto del territorio, pues van a presentarse velocidades de sedimentación muy altas. La siguiente, Ricardo. Otra cosa, a ver, siempre se habla del páramo, no, la anterior, Ricardo.
Siempre se habla del páramo como el sitio donde se fabrica el agua. Eso no es cierto. El páramo es el sitio donde hay mayor eficiencia hídrica. El economista, yo creo que me dirá que sí o no. Es decir, donde se utiliza mejor el recurso, donde se produce más beneficio con el recurso. ¿Cómo produce uno beneficio con un recurso? Nosotros le estamos metiendo en nuestros estudios leyes de la economía, principios de economía. Es decir, que el capital produzca rendimiento. En el páramo, por la condición de radiación de temperatura, un monto anual, por ejemplo, de 935 milímetros de precipitación, tiene un comportamiento completamente diferente a ese mismo monto en la región tropical. En la región tropical hay deficiencia de agua todo el año, en el páramo no. En el páramo siempre va a sobrar agua. Y esa agua sobra y va a los depósitos, va a la escorrentía. Y además las plantas del páramo, los sistemas del páramo, plantas del páramo se han ajustado de tal modo que el ambiente es muy drástico y ejerce algo que en fisiología se llama la sequía fisiológica. Es decir, que las plantas tienen que vencer una resistencia muy fuerte, que es aumentar su temperatura interior para poder romper el cuello de botella que significan los descensos de temperatura tan drásticos. Entonces, eso es eficiencia hídrica. No quiere decir que llueve más. No, no llueve más porque eso iría contra un principio físico universal. En la medida en que progresamos en altitud, es imposible, disminuye la cantidad de agua que se puede extraer. Por eso, a grandes alturas hay hielo. Y además, en estos depósitos del páramo, como estas lagunas, no se ha perdido el agua, sino que el agua en algunas veces queda en forma coloidal en los sedimentos. Entonces tenemos que tener eso presente. Estos son los sedimentos de Frontino, aquí en la mitad. Y ustedes ven que hay fases muy hidratadas, superhidratadas, hidratadas, etcétera, que reflejan todos los ciclos normales. La segunda conclusión, el páramo es la zona con mayor eficiencia hídrica. La siguiente, por favor. Bueno, viene un punto que trató la persona que me antecedió, que es, aquí la gente dice que la explotación del oro. Pues claro, somos el país del dorado, ¿verdad? Pero aquí yo le vuelvo a insistir a los políticos y a los que me preguntan, pero es que, por supuesto, explotación del oro hemos tenido toda la vida. Imagínense la cultura Yotoco si no hubiera explotado, la cultura Ilama si no hubiera explotado el oro. Lo que cambia es el instrumento, la herramienta. Esto se hacía de manera artesanal, con poca intervención, ¿ok? Discúlpeme la expresión. Aún así, con esas herramientas tan precarias, la intervención sobre el ambiente son muy fuertes. En algunas partes, por ejemplo, de la cordillera occidental, donde se asentaron esas culturas, no hemos recuperado todavía los sitios. Ahí están las huellas, por ejemplo, de lo que eran los sitios de cultivo, los sitios de vivienda, etc. Entonces, hay que rescatar las cosas de lo que tenemos de nuestro patrimonio cultural para poder entender. Lo que cambia aquí es el instrumento. Y desafortunadamente ese instrumento nos desbordó. Nosotros no sabemos cómo podemos reaccionar ante la gran minería, la minería mecanizada. En la única parte de Colombia que tenemos datos fidedignos es en el Chocó, gracias a la tesis de algunos estudiantes nuestros que han trabajado la recuperación de minería en sitios abiertos y muestran que, por ejemplo, después de 40 años ni siquiera se alcanza el 35 o 40% de recuperación. Pero en la parte alta no tenemos. Entonces, esa es la preocupación. Vamos a meter unas máquinas parecidas o más dañinas o con más efecto, transformador, que en otras partes, pero no sabemos cómo es la recuperación. La siguiente, por favor. Entonces llegamos nosotros al caso de Santurbán. Y yo le decía, el señor gerente de la GREI se puso a decir cosas y entonces tuvimos que decirle, no señor, mire, en el 2011 hubo en el periódico público eso, dijo, no es cierto lo que usted dice. Claro, por supuesto, mire, todo lo que usted dice está en el páramo. ¿Dónde está el almacén de los explosivos? ¿Dónde está la línea administrativa? ¿Dónde está el botadero? Etcétera, etcétera. Y este mapa que se lo dimos en ese entonces al Humboldt le dio una beca al joven doctor hoy, pues había que completarlo porque fue un mapa hecho con aproximación de sistemas satelitales, etcétera, etcétera, y había que ir al campo a completarlo. Hoy en día ya lo completaron, afortunadamente. Entonces, los efectos eran muy fuertes y sí estaba en el páramo. Eso era impajaritable.
Y entonces fuimos a unas reuniones y me acuerdo que le dije a uno de las Grey Star, mire, el día que ustedes me muestren a mí un estudio de economía hídrica, bueno, yo voy a ser el primero en decir, vamos a dar la oportunidad. Y ustedes van a utilizar, en ese entonces tenían el plan de una o dos lagunas de esas, convertirlas en un estanque, como han hecho varios alcaldes aquí en Bogotá con nuestros humedales. Convirtieron los humedales en estanques y pasaba del agua de un sitio a otro. Eso no es un humedal, eso es un estanque. Entonces querían transformar estas lagunas en estanque y uno se puede imaginar 365 días, 7 días a la semana, 24 horas durante 25 años o 30 años. Ya vimos el ciclo del agua. La velocidad con que está saliendo no es la misma con que va a entrar. ¿De dónde? Si está saliendo a unos ritmos y a un caudal muy fuerte, eso es imposible. Eso es imposible. No es posible, no es posible. Entonces tenemos que ver si en algunos casos se puede romper el punto de equilibrio necesario para que poco a poco cambie el microclima y el mesoclima. Claro que es un efecto muy lento, no se va a sentir. Pero lo más importante es que esas cuencas de captación que surten, por ejemplo, el río Suratá, el río Tona y el río Frío, pues se iban a afectar. Gracias al doctor Figueroa, que en ese entonces fue quien me invitó a estos debates, pues tuve esta información donde demostraba que Bucaramanga depende, por ejemplo, en la época de verano, es decir, de noviembre a abril o a marzo, del 50% del suministro de Suratá. Y si aquí, como le escuché anteriormente y como dicen en los documentos, se va a afectar el Suratá, pues es lógico que no va a haber agua. Es decir, los bogotanos nos salvamos porque salió Chingaza, pero si no, ¿de dónde íbamos a sacar? El río Bogotá no va a ser al 20% de un agua que es bastante costoso el tratamiento. Entonces, la segunda conclusión, pues por supuesto que se va a afectar el recurso y el suministro para Bucaramanga, que necesita 2.300 litros por segundo. Eso no va a ser posible. La siguiente. Profe, le pido que vayamos redondeando para... Sí, la siguiente, ya creo que ya estamos terminando. La siguiente, bueno, entonces es esto, muchachos, miren, los páramos, cada uno hay que mirarlo en su condición particular, ¿ok? Cada uno tiene su distribución de franjas o regiones de vida y no se puede decir, ¡pum!, hay una línea para páramo. Esto se le dijo a la gente en el 2010, en el 2011, no gasten plata en eso porque los límites son los naturales y hace ya más de 200 años Caldas lo había explicado. Entonces uno no puede decir que el límite está a 3.300 porque, por ejemplo, Monserrate se quedaría por fuera, o que el límite está a 3.600 porque entonces llamaría páramo a muchas regiones que no lo son. La siguiente. Entonces, aquí esto es lo que tiene que pensar la gente y la ciudadanía. En las situaciones actuales, los servicios ambientales que presenta el páramo a la sociedad colombiana y la mayoría de las ciudades capitales del país dependen de eso, es del agua. Y esa agua se transporta y esa agua se capta y a unos costos bajísimos. En la parte inferior del diagrama está lo que nos costaría, por ejemplo, a los bogotanos, a quienes vivimos en Bogotá, si colapsa el sistema Chingaza y hay que traer agua. Si hay que traer agua, hay que traerla de una cuenca que tenga capacidad, y eso lo único es el Magdalena, y eso va a significar entonces muy costo, y ahí sí que va a haber más desequilibrio. La siguiente. Entonces, aquí está el asunto. Como en el caso de Bogotá, decimos, bueno, mire, y esto lo han hecho en otras partes, en Sudáfrica, en Nueva York, etcétera. Esto no es cosa que nos hemos inventado. Es mejor aumentar la posibilidad de captación de agua que construir otro acueducto. Entonces, en el caso de Bogotá es mejor recuperar todas esas cuencas de páramo muy transformadas y sumarlas a Chingaza. Y entonces, en el caso de Santurbán, pues es mejor no tocar esas cuencas. La siguiente. De tal manera que no podemos llegar nosotros, o estamos llegando nosotros a que la declinación del páramo va a ser completamente contraria como fue su origen, ¿verdad? Es decir, vamos a morir, el páramo va a morir como una isla de páramos en una matriz agropecuaria, una matriz completamente intervenida, completamente contrario a como fue su origen. Y esto debido a la intervención antrópica, ¿ok? No sabemos, aunque el páramo se ha recuperado de muchas cosas fuertes, siempre, por favor, que esto les quede grabado. Los sistemas se recuperan porque el efecto transformador cesa. Pero bajo la acción del hombre, el efecto transformador de pronto no cesa. Todos sabemos el problema del efecto invernadero y fíjense los gobiernos de las grandes potencias retirándose. Entonces eso es muy difícil porque nosotros somos así como Coca-Cola.
Entonces, por más de que nos diga que nos vamos a morir, la gente dirá, bueno, esperemos hasta el último día a ver si hay posibilidad. La última, por favor, para terminar. Pero... Entonces, esta diapositiva yo la había puesto aquí y esta mañana me mandaron el mapa de la nueva intervención. Este es el mapa de la nueva intervención. Aquí hay unos puntos, aquí dice 2000, yo lo resalté y creo que inician a 2600, a 2700, y aquí está 3000 y aquí está 4000. Simplemente es para recordarles cómo fue el origen del páramo. Y para recordarles algo muy importante, que es que nuestras vertientes cordilleranas no son iguales en su historia geológica, porque como fueron afectadas por las glaciaciones, la cubeta de hielo o la cobertura de hielo se movió de manera diferente en las vertientes según la orientación. Entonces, en unas vertientes con orientación oeste es diferente a una vertiente con orientación este. Entonces, en algunas el límite de la nieve bajó más, o sea que el efecto periglacial fue más intenso. Eso hay que mirarlo. Y entonces, aquí, cuando me dicen a mí en este gráfico que el punto de inicio lo van a hacer aquí a 2600 ahora, mi pregunta es, ¿hacia dónde van a perforar? ¿Hacia arriba? Me dicen que hacia abajo. Mi pregunta es, y yo aquí quisiera, ojalá que los ingenieros de Minesa de pronto nos citaran a otro foro para que discutiéramos un poquito más con ellos el asunto. ¿Qué va a pasar con eso? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Y mi gran pregunta es si es válido que ahora, haciendo una intervención desde un punto inferior, y esa intervención pueda tocar algún límite del páramo, si eso es válido. A mí se me venía estos días que estaba preparando la intervención a la cabeza el caso cuando la disputa con Venezuela y que decían que nosotros en el agua, en la parte norte del Caribe, en La Guajira, teníamos una costa seca, que no teníamos derecho a plataforma marina. Y también el caso de la órbita geoestacionaria, que nosotros no tengamos derecho a una órbita geoestacionaria. Pues claro que sí. Entonces en esto hay que mirar todas esas implicaciones y hablar con los abogados. Nuevas condiciones, creo yo, pero creo la afectación del recurso. Y esa afectación del recurso, pues es indudable que no se puede tapar con dos dedos, va a ser muy fuerte. Entonces, muchísimas gracias. Profesor Jesús Orlando Rangel, muchas gracias de verdad por sus aportes, por su explicación. Me quedo mucho con esa idea que usted me dijo después de esa entrevista de que nos estamos gastando el ahorro del agua, el ahorro de esa última desglaciación. Profe, yo creo que vamos a dejar por temas de tiempo sin preguntas. Seguramente esperamos contar con usted en muchos más escenarios desde Santander. De verdad, muchas gracias.